vamos a explicar lo ideal y luego voy a ponerles un video donde les voy a enseñar por qué esto no sigue realmente la curva. Entonces, dicen que en la universidad, creo que es Nacional Autónoma de Honduras, sí dan transferencia de calor. Entonces, buenísimo, la verdad, increíble. Entonces, bueno, vamos a empezar. Acá en el lado izquierdo tenemos lo que es la temperatura de exceso. Entonces, ¿qué es la temperatura de exceso? Es la temperatura que ustedes van a tener en su plato. En este caso, por ejemplo, ustedes la caldera va a tener una temperatura en la superficie o hay una resistencia térmica. Normalmente en estos experimentos de ebullición en estanque se pone la temperatura en el plato, o sea, en la superficie de este plato se pone una resistencia termal y pues se pone la misma temperatura constante en todo el, en todo el, en todo el experimento, ¿no? Entonces, vamos a empezar pues hablando de lo que es la temperatura de exceso, ¿verdad? Entonces, sería la temperatura del plato menos la temperatura de saturación del líquido. Entonces, si estamos hablando de un líquido, o sea, de agua, y está a una presión de una atmósfera, entonces estamos hablando pues que entonces la temperatura en exceso va a ser la temperatura del plato, que normalmente para que el fluido tenga ese proceso de ebullición tiene que estar arriba de la temperatura de saturación, menos la temperatura de saturación del fluido, ¿verdad? Entonces eso va a ser lo que vamos a ver. Y entonces hay diferentes tipos de temperaturas de exceso. Entonces, en esas temperaturas de exceso, vamos a ver, por ejemplo, si empezamos del punto A, desde el punto 1, ¿no? O 0, que está acá en la gráfica, al punto A, tenemos ebullición y convección natural. Y si hablamos de convección natural, vamos a hablar, pues, simplemente de que como el fluido tiene diferentes temperaturas en ese momento, vamos a tener diferentes densidades, ¿verdad? La temperatura está ligada, la densidad está ligada a la temperatura. Entonces eso quiere decir que, pues, por ejemplo, si en el fluido en la parte de abajo está mucho más caliente que en la parte de arriba, eso quiere decir, pues a mayor calor vamos a tener pues la densidad, ¿verdad? Va a cambiar y entonces va a haber una como rotación de las partículas de ese fluido y entonces vamos a empezar a ver que para que ese fluido, para que ese calor se transfiera, esos 103 grados se transfieran en el fluido, en el punto A, pues esas partículas que no vemos se tienen que mover de alguna forma, tienen que haber un cambio de energía para que ese calor se tenga que dar. Y a eso lo vamos a llamar convección natural. Luego vamos del punto A al punto B. Y a ese punto le vamos a llamar ebullición nuclear o nuclear boiling. Y en esta ebullición nuclear, ahí ya empezamos a ver que tiene que haber una temperatura, tiene que haber una diferencia de temperatura entre la temperatura de saturación y la superficie de entre 5 y 10 grados. Ahí ya vamos a empezar a ver burbujas, ya empiezan a ver esas burbujitas y se empiezan a ir para arriba. Y entre más nosotros vamos prácticamente creando esa diferencia de temperatura entre 10 y 30, ahí nosotros ya vamos prácticamente a generar muchas más burbujas y se empiezan a generar esas burbujas y va a haber un punto en el que tenemos un flujo máximo de calor o es la máxima cantidad de calor que ese estanque va digamos, si lo podemos decir en ese punto de vista, donde vamos a tener una dotación de burbujas eh, óptima. ¿Y por qué óptima? Porque si ustedes siguen dándole una diferencia de temperatura mayor, o sea, arriba de los 30 grados, lo que va a pasar es de que en ese estanque se va a empezar a generar una pequeña capa de vapor. O sea, que ustedes van a tener la superficie que está caliente, luego van a tener la capa de vapor y luego van a tener el fluido. O sea que ahora ustedes van a tener prácticamente la capa sólida, una capa de vapor y una capa de líquido. Y entonces para que ese fluido pueda seguir ebulliendo, tiene que superar la resistencia del vapor y luego ya obtener el calor de la superficie que está caliente, ¿no? Entonces,
Ahí no queremos llegar a ese punto porque llegamos a ese punto, y ese punto cuando se genera pues prácticamente esa capa de vapor, se llama el punto de Leidenfrost. Y ahí es donde prácticamente cuando tenemos esa capa de vapor, el flujo de calor es realmente mínimo y es muy difícil salir de ese proceso de evaporación, a menos que ustedes, si se dan cuenta, tengan una diferencia de temperatura arriba de los 120 grados Celsius. Entonces, realmente ahí ya tenemos una película de vapor y no solamente tenemos esa película de vapor que se puede ver, normalmente en el laboratorio donde yo trabajé en Corea, donde hacíamos experimentos de ebullición, había una capa que se llamaba, bueno, se concluyó entre varios investigadores como Microlayer, que es una capa realmente cuando ustedes empiezan a ver con cámaras, eh, esa parte es una capa microscópica que no se puede ver porque realmente el vapor es incoloro, pero esa capa se puede predecir porque cuando ustedes empiezan a ver en escala de esa capa, ustedes pueden ver que realmente las burbujas no se pueden generar bien. Y entonces hay muchísimas publicaciones sobre el microlayer o esta película de vapor que se genera en este proceso. Y normalmente la mayoría de experimentos tratan o procesos térmicos en estas calderas y ebulliciones en piscinas se quedan normalmente en un flujo donde pueden generar flujos de burbujas constantes y que se puedan prácticamente mantener. Jorge Rafael Paredes Dubón, este delta T de exceso solo aplica para el agua o cualquier otro líquido. Esta curva es específicamente para el agua. Refrigerante y otros líquidos van a tener una curva de ebullición distinta a la que va a tener el agua, ¿verdad? Ahora bien, no todos los procesos de ebullición, por ejemplo, en un líquido, van a irse al punto de Leidenfrost. O sea, muchas veces el punto, por ejemplo, voy a saltarme acá, pero normalmente esos puntos realmente muchas veces en un proceso, si ustedes le ponen una cantidad de calor increíble a su plato, realmente ustedes ni siquiera van a tocar el punto de Leidenfrost. Ustedes van a irse del punto C y de una vez se van a pasar al punto E. O sea, van a tener el punto C y luego se va a formar rapidísimo esa capa de vapor y ya, o sea, no pasan por el punto de Leidenfrost. Algo que quieras agregar de esto, Ronnie, porque vos tenés demasiado conocimiento en esto. Así que algo que quieras agregar acá. Por acá Gelson Ortega nos pregunta si el punto de Leidenfrost puede ser contraproducente en un proceso, es decir, indeseado. No necesariamente. Lo que pasa está de que depende de la aplicación en la que trabajes. Por ejemplo, si tu objetivo es simplemente generar vapor, pues no importa que pases por el punto de Leidenfrost o que te tardes 1000 años en generar el vapor, porque lo que quieres es vapor. Pero si lo que quieres es vapor a una cantidad constante, entonces obviamente te querés quedar en un punto C. O si querés realmente vapor de una forma rápida, pues obviamente vas a incrementar la diferencia de temperatura, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en reactores nucleares, eh, nosotros no queremos vapor adentro del reactor nuclear. Nosotros queremos, en este caso, en el área que yo me especialicé en mi máster, era en accidentes nucleares y en estudiar los ciclos de Rankine que pasan en los accidentes y todos los balances de energía y masa y temperatura. Y obviamente, pues ni siquiera querés burbujas, ¿no? En un proceso un proceso de un reactor nuclear, por ejemplo, te querés quedar en el punto A, sin mucho, porque querés que el fluido esté caliente, pero no querés que tenga ningún tipo de burbujas, ¿no? Entonces, el punto de Leidenfrost no es que sea indeseado, o sea, puedes llegar al punto de Leidenfrost, si te das cuenta, si empezás a darle más temperatura al sólido, ¿verdad? A la superficie. Pero si no le das esa temperatura, entonces pues obviamente no va a pasar. Ahora bien, se puede ir desde el punto de Leidenfrost para atrás, o sea que vayamos del punto D al punto C, pues obviamente podés, porque entonces se van a generar más burbujas desde ahí, ¿verdad? Pero realmente, si vas a ir al punto de Leidenfrost y querer regresar, como que no tiene sentido, porque al final de cuentas, cuando vas a hacer un proceso de ebullición, tenés que tener claro en qué punto querés estar para no salirte de ahí y que tu experimento o tu proceso térmico
esté bien, ¿no? Ronnie, ¿algo que querías agregar? ¿No? No, todo está muy bien hasta ahora. Hay alguien más preguntando si Me quieres. gustaría solo lanzar una pregunta. Me gustaría lanzar una pregunta. El hecho que hagan demasiadas preguntas sobre esta curva tan esencial me sorprende. Y solo es un sí o no, jóvenes. Seamos binarios. Si no conocen esta curva, por favor respondan no. Y si la conocen, pues sí. Y si pues medio la han visto, pongan un tal vez. Muchas Sí, gracias. Ernesto Alvarado nos pregunta, ¿tendrán alguna charla respecto a reactores nucleares? La verdad me gustaría, a mí me encanta, yo no me dedico actualmente al área nuclear, ahora trabajo en el área automotriz, en General Motors, pero realmente pues a mí me encanta esa área también y claro que podríamos hablar sobre procesos de un ciclo de Rankine, por ejemplo, en plantas nucleares. De hecho, en el siguiente seminario que queremos dar en un par de semanas, si ustedes se conectan, vamos a hablar un poco de procesos de condensación en lo que sucede, que pueden ser plantas nucleares, condensadores y cosas ya, procesos industriales también. Vamos a ver a alguien más aquí. Víctor Orellana nos pregunta, pero caer en el punto de Leidenfrost no representa costos mayores si se quiere producir vapor o no. Pues es que la verdad, como lo estaba diciendo, ¿verdad? En un proceso de Leidenfrost, es simplemente te dice, hay una capa de vapor abajo del líquido. Y obviamente, pues no querés estar en ese punto porque no hay ningún calor. Pero al momento de que, entonces, ¿cómo puedo contrarrestar el proceso de Leidenfrost? ¿Cómo puedo generar más vapor si ya estoy en el proceso de Leidenfrost? Pues la curva no te lo dice. Le agregas más temperatura al plato, obviamente vas a agregar más energía que te requiere más costos y vas a generar más vapor. Entonces, si te das cuenta, si te mantienes en una temperatura entre 10 y 30, vas a mantener tu cantidad de calor óptima, una cantidad de vapor estable y vas a estar bien. Si te vas al punto de Leidenfrost D o te vas al punto E, entonces obviamente ahí estás metiendo mucha más temperatura y si vamos a la ley de enfriamiento de Newton para calcular cantidades de calor, pues obviamente tu resistencia térmica va a ser mucho mayor y entonces va a ser un costo pues elevado, ¿no? Y yo creo que a tu jefe no le gustaría gastar más dinero en eso, ¿no? Alguien más que nos pregunte, ¿la bolsa de vapor se vence por facilitar el flujo de vapor afuera del sistema? Vamos a ver si entiendo esto. La bolsa de vapor se vence por facilitar el flujo de vapor afuera del sistema. Creo que no entendí esa pregunta, Boris. Disculpa. No sé si la entendiste, Ronnie. Yo no la entendí bien. ¿Se la podrías volver a preguntar, Ernesto? Te lo agradecería. Perdón, Boris. Sí, creo que ya sé a qué se refiere un poquito. Entramos en radiación más o menos, pero está un poquito vaga la pregunta y por el idioma creo que Es que yo no la también entendí. te agarré por lo mismo. Because for us it's like a film, there's like for those who speak English, enjoy, and I hope you join next time. Anyways, so you remember, right? Bueno, de acá entonces, para darles un ejemplo de cómo funciona este proceso de ebullición y la diferencia, porque es que no quiero que ustedes solamente digan, este cuate me vino a hablar de una capa de vapor acá. O sea, al final de cuentas, mira, lo que va a pasar en el punto de Leidenfrost es de que va a haber obviamente lo que se llama microlayer o microcapa, o va a haber una capa ahí que no vas a poder ver y que la única forma de detectar esa capa y si compras una cámara de esas thermal flares, que son como de $40,000, y ahí te vas a dar cuenta que cuando vas a esa escala, te vas a dar cuenta que las burbujas no se pueden generar bien, está como que rebotando y se forman en diferentes. Eso lo vamos a ver ahorita y así lo puedes detectar. No puedes detectar la capa específicamente, pero sí pues, puedes predecir que hay una capa porque las burbujas se comportan de cierta forma. Luego, Alan Rubén Francisco Rivas, saludos para Alan. Podemos tener los mismos resultados, eficiencia en el punto C y en el punto E.
Pues yo realmente no veo que haya la misma eficiencia en el punto D y en el punto C. ¿Por qué? Porque con 30 grados de diferencia de temperatura tengo un flujo de calor muy bueno, tengo costos menores, y en el punto D estoy invirtiendo más energía y la tasa de vapor no sé si va a estar buena, pero eso lo vamos a ver ahora en un video. Entonces voy a darle play a un video que está acá. El video lo encontré en YouTube, que era de un experimento que se hizo en una universidad, y pues prácticamente esa es les voy a dar. Entonces, la voy a ir parando para que no les pongan una sordera increíble, y vamos a ir ahí explicando las diferencias entre cada punto. Entonces, solamente hasta el momento, ¿será que en el chat me pueden escribir si les está gustando cómo va la presentación, o no les gusta? Me pueden escribir así rapidito, bien, no me gusta, y por favor, eso se los agradecería. Así pues puedo ir más rápido o muy lento, ustedes me pueden decir, porque creo que la verdad yo estoy aquí por ustedes, así que no me quiero exceder más del tiempo, pero también quiero pues explicarles cada cosa bastante detalladamente, ¿verdad? Para eso estoy acá para ustedes. Y saludo a los que tengan su cervecita por ahí, pues yo que estoy a pura agua pura porque mi esposa me tiene aquí pues encerrado. No, mentiras. Bueno, gracias a todos por los comentarios. Y aquí hay algo también. Boris nos estaba preguntando. Bueno, gracias Boris por preguntarnos de nuevo. Aquí dice: la película de vapor impide que haya buena evaporación. Si la quitamos por alguna forma, se facilita la salida de vapor. Mira, al final de cuentas, si te das cuenta, en la misma curva lo puedes ver. Obviamente, por ejemplo, llegas del punto C al punto E, ¿verdad? Tener la misma cantidad de energía, tener la misma cantidad de flujo de calor, ¿verdad? Pero tenés más temperatura. Eso quiere decir de que estás aumentando la resistencia térmica de alguna forma para generar esa diferencia de temperatura. Eso quiere decir de que sí vas a tener vapor a la misma forma que el punto C si estás en el punto E. El problema es de que estás gastando muchísimo dinero. O sea, teniendo una diferencia de temperatura de 30 grados, generas una cantidad de vapor buenísima. Y tener una cantidad de una diferencia de 1000 grados, estás generando una cantidad de vapor que es casi similar, ¿no? Entonces, depende mucho, ¿verdad? Depende mucho de lo que querrás hacer. Las preguntas están muy buenas porque realmente, pues, ya muchos de ustedes tienen una experiencia profesional. Entonces, y entiendo por dónde van. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos de una caldera, hay muchos tipos de caldera, ¿verdad? Y muchas veces la resistencia de la caldera ni siquiera está en la superficie, está a mitad de la caldera o está en alguna diferente posición de la caldera. Entonces, el tipo de ebullición ya es completamente distinto. Y esa curva que estamos viendo acá ya completamente cambia, ¿no? Porque depende de dónde colocamos la cantidad de calor, la posición, qué tipo de resistencia estamos poniendo, la velocidad con la que estamos supliendo el calor. Entonces, son muchas las variables que podemos agregar a esto. Aquí alguien dice: me fascina, hay temas y puntos que no han explicado en las clases. Entonces, me pueden contratar, no les cobro tan mal y les voy a dar una clase increíble. No, mentiras. Ok, bueno, entonces voy a darle play a este video y voy a ir explicando. Bueno, si le pudieran poner mute, la verdad, el sonido está demasiado alto, entonces al video. Entonces, si se dan cuenta, acá estamos en el punto de ebullición nucleada, pero tenemos una temperatura de entre 10 y 30. Si se dan cuenta, el diámetro de las burbujas es constante, o sea,
Si se dan cuenta, el diámetro de las burbujas es constante y ahí se puede ver uno que, bueno, entonces eso quiere decir que cuando estos pequeños sobrecitos de burbujas empiezan a ir, pues entonces me va a dar una cantidad de vapor que va a ser siendo constante, ¿no? Ahora vamos a ir al siguiente punto. Y en ese siguiente punto, ustedes se van a dar cuenta, aquí es donde quiero poner el video. Ahí ya empezamos a ver que las burbujas se empiezan a unir. Y en inglés eso se llama bubble coalescence. Y ahí se empiezan a unir. Y si se dan cuenta, ahí ya los diámetros, las geometrías de las burbujas completamente cambian, son completamente distintas y ya se empiezan a unir. Y ahí es donde ya se empieza también a formar una capa de vapor. Aquí no la podemos ver porque sí tendríamos que ir a la microescala o escalas todavía más pequeñas para poderlas ver. Pero en este caso empezamos a ver cómo eso se empieza a dar, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones que está pasando. Entonces, esa es una de las partes. Y luego ya después esto va a seguir, o sea, esto se va a seguir dando una propia evolución. O sea, y a esto que está acá ahorita es el punto al que quería llegar. Si se dan cuenta, ahí hay una capa de vapor ya gigante y ahí se forma una super burbuja. Bueno, entonces ahí les puse un video así rapidito para que ustedes vieran las diferencias en los tipos de ebullición, ¿verdad? Si se dan cuenta, al final del video había una super burbuja, que era como el tamaño de una pelota de fútbol, y eso era prácticamente ya donde hay una capa de vapor abajo, ya no sabemos cómo la estamos controlando. Y claro, pues ustedes sí pueden tener una cantidad de vapor mucho más grande. Y por ejemplo, ustedes pueden estar en el punto de Leidenfrost y pueden generar cantidad de vapores grandes. Si están en el punto E, pueden generar vapor. Lo que pasa es de que está bien que ustedes estén en cualquier punto de la curva de ebullición. Lo importante es que ustedes sepan qué es lo que está pasando en ese punto de ebullición. No es solamente agarrar una caldera y ponerla a ebullir. Es, ok, la voy a poner a cierta temperatura y quiero saber qué tipo de ebullición estoy teniendo, porque en ese tipo de ebullición que estoy teniendo voy a tener ecuaciones que están desarrolladas para calcular la transferencia de calor en ese tipo de ebullición y así voy a poder calcular las cantidades de calor, los flujos de energía y las cantidades de vapor que estoy generando. Entonces, esa es la diferencia de dónde vamos a estar. Entonces, realmente lo que acabo de explicarles, realmente lo puse aquí en escrito, lo voy a pasar porque realmente pues es lo que les expliqué, ¿verdad? Lo mismo que les expliqué, que es la convección natural, pues es simplemente por el movimiento, va a haber también un cambio de energía interna entre las partículas del fluido y esa como vibración se transfiere, o sea, la vibración es como una onda, ¿no? Las ondas se transfieren, las ondas también transfieren calor y ese calor es parte de la convección natural también. Y, o sea, en cada slide que está acá, está específicamente bien los puntos de la curva de ebullición donde estaba. Entonces, solamente me voy a pasar a las otras slides porque esto ya lo expliqué detenidamente. Entonces, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? La ebullición nucleada, aquí hay unos ejemplos en el lado izquierdo de cada una de esas, ¿verdad? Y vamos a tener diferentes ebulliciones. Entonces, el video lo vamos a juntar con el link también. Ahí está puesto el link para que lo puedan ver detenidamente.
y ya ustedes pueden verlo, ¿verdad? Pero es ese tipo de ebullición. Entonces, la verdad es que no hay que tener miedo al punto de Leidenfrost o cualquier punto en el que estemos en la curva de ebullición. Siempre y cuando sepamos en qué punto estamos, podemos empezar a entender cómo manipularlo y cómo empezar a mover nuestro vapor y cómo empezar a generar las burbujas que queremos para tener la cantidad de vapor deseada. Entonces, aquí estamos en la sección de preguntas de esta parte. Entonces, si tienen preguntas, por favor, me las pueden preguntar acá. Vamos a dar unos 3 minutos más y luego vamos a ir a lo demás. Y luego ya al final voy a responder todas las preguntas que ustedes tengan también con Ronnie. Entonces, aquí vamos a estar leyendo todas sus preguntas. Aquí Josué Hernández nos pregunta, les voy a solamente pedir un favor, si al momento de preguntar pongan de qué universidad nos están preguntando. Por ahí vi que en la Universidad del Valle dan transferencia de calor 1 y 2, la verdad buenísimo. Yo solamente daría un curso, no creo que tendrían que haber dos. Si hay 2 cursos, daría uno de two-phase flow o uno de puramente pool boiling. Pero buenísimo que tengan 2 cursos de transferencia de calor. Los felicito. Profesor Carlos Muñoz dice, Andrés, sobre el tema nuclear, ¿te podemos apoyar de Argentina? Por supuesto. Por usted fue una de las motivaciones por las cuales seguí ingeniería nuclear, así que pues ahí podemos armar algo para los muchachos pronto. José Hernández pregunta, ¿el punto de ebullición se maneja teóricamente igual en una tubería de freno que en una balde, como indicaste? José, fíjate que yo no sé qué es una tubería, una tubería de freno, si lo puedes poner en inglés tal vez, o de balde. En una tubería estamos hablando de otras ligas, ahí son grandes ligas, ahí ya cuando el fluido se está moviendo, porque estás utilizando algún instrumento para empezar a empujarlo y moverlo, ahí son otras ligas, ahí vas a ver diferentes tipos de comportamiento, diferentes tipos de geometrías, diferentes tipos de transferencia de calor, eso lo vamos a ver ahorita, y va a cambiar completamente. O sea, realmente la ebullición en piscina, un experimento de ebullición en estanque, yo diría que es un poco más sencillo de trabajarlo que un experimento donde hacemos el flujo, donde el fluido está ebulliendo en un flujo. Fernando Rodríguez nos pregunta, ¿de qué universidad, Fernando? Por favor, si nos pones, ¿el tipo de ebullición influye en la transferencia de calor? Pues sí, si nos vamos a la curva de ebullición otra vez, te vas a dar cuenta pues que tenés diferentes tipos de ebullición y en el eje de la Y, de la Y, tenés o sea, por ejemplo, como acá el eje de las X te dice la temperatura y el eje de la Y te dice la cantidad de calor, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de tu diferencia de temperatura, así va a ser tu cantidad de calor. Con respecto a la curva de ebullición, esta misma se puede analizar para otro tipo de fluido. Todos los fluidos tienen su curva. ¿Qué curva es? No sé porque no he trabajado con tantísimos fluidos, pero sí les puedo decir que si ustedes hacen la misma prueba en refrigerante y la hacen con agua, va a tener una curva completamente distinta. Es más, googleenlo, pónganle, lo voy a escribir en el chat. Ya se lo escribí en el chat, Boiling Curve for Refrigerant. Y si ustedes googlean eso, se van a dar cuenta que las curvas son distintas. ¿Por qué? Porque el refrigerante se comporta de diferente forma, tiene un punto de saturación diferente, o sea, es completamente distinto el fluido, ¿no? Es como jugar básquetbol y fútbol, ¿no? Es distinto. Te va a dar una diferente situación. Ernesto Alvarado, ¿de qué universidad nos hablas, Ernesto? ¿Cómo se debería configurar un experimento en transferencia de calor? Marco teórico y método.
Pues bueno, me tendrás que contratar para hacerlo, ¿verdad? No, son mentiras. Pues mira, yo lo que recomiendo es que si ustedes quieren hacer experimentos en ebullición, vayan a la página sciencedirect.com o Elsevier. Se los voy a poner aquí en el chat. Creo que sí se escribe. Y ahí están todas las publicaciones de científicos. Yo he publicado también ahí, Ronnie también ha publicado ahí, y ahí aparecen muchos métodos que los científicos utilizan para hacer sus experimentos. Obviamente no hay una receta ideal, o sea, ustedes tienen que utilizar conceptos y aprender, o sea, tienen que empezar desde cero, van empezando, tratando. Obviamente así fue como yo lo empecé haciendo, pero lo más sencillo es utilizar un paquete de simulación. Está, por ejemplo, Star CCM Plus, está ANSYS, Fluent, paquetes computacionales, y ustedes pueden prácticamente, pues, ustedes pueden simular el experimento que quieren, así no están gastando dinero en materiales y en todo eso, y una vez simulan el experimento y ven que funciona, ya pueden ir a la vida real y hacerlo. Mi especialidad es en el área de simulaciones, dinámica computacional de fluidos y algoritmos. Ronnie también sabe muchísimo de esto. Y de hecho, pues en los próximos seminarios vamos a estar hablando de prácticamente esos algoritmos, de simulaciones y cómo se hace una simulación y cómo podemos predecir. Porque realmente algo muy importante, y eso pasa, por ejemplo, yo lo he visto porque yo estudié en la Universidad de San Carlos, todos tienen laboratorios, pero yo prefiero comprar computadoras en vez de laboratorios. Por qué computadoras? Porque es mucho más fácil simular un experimento de la vida real con una computadora, es mucho más barato y miles de estudiantes pueden tener acceso a esa computadora. Y realmente, ¿cuál es la diferencia entre una simulación y un test? En un test, ustedes miden algo y la termocopla o el sensor de presión que ustedes están utilizando está utilizando una ecuación para calcular esa medición. Y en una simulación ustedes están utilizando incluso teoremas mucho más, podríamos decirlo, exactos, como, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes, los teoremas de la energía y el teorema, las teorías de la continuidad para poder calcular esto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo recomendaría. Boris Araujo, la formación de espuma en la superficie del agua por presencia de sustancias químicas orgánicas afecta en la estabilidad de la ebullición. Esa es muy buena pregunta. La verdad es que cuando estás hablando de diferentes sustancias en un fluido, ahí ya no estamos hablando de puramente un flujo. Estamos hablando de, puede ser un flujo, o sea, ahí, en inglés se llama multiflows, ¿no? Hay muchísimos flujos. Y cuando tenés diferentes tipos de componentes en un mismo líquido, ¿qué pasa? Digamos que tenés agua, tenés aceite y tenés, no sé, gasolina. Lo que va a pasar ahí es, primero, es que el agua tiene un punto de saturación, la gasolina tiene otro punto de saturación y el otro líquido tiene otro punto de saturación. Entonces la pregunta es, ¿a qué punto esos tres fluidos van a tener un equilibrio y van a tener una estabilidad? O sea, realmente no va a pasar a menos que pues diseñes un experimento específicamente para poder medir y testear en qué punto puedes encontrar esa inestabilidad. Pero porque hay tres tipos de fluidos, sí, vas a tener obviamente una inestabilidad en esa ebullición porque vas a tener diferentes tipos de presiones y fuerzas causadas por el cambio de temperatura. Luego José Hernández nos dice, yo digo que la reacción depende de los químicos que se usen por la diferencia de puntos de ebullición y de reacción. Exacto, eso es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Tenés diferentes fluidos, van a ebullir a diferentes situaciones y las vibraciones y las ondas de cada fluido transfieren calor de diferente manera, pero no solamente también transfieren una vibración y un calor, también transfieren presión. Y esa presión es lo que hace que haya una inestabilidad en ese tipo de flujos. Bueno, eh, entonces, lo que les venía diciendo anteriormente era de que no todos los procesos de ebullición van ustedes a pasar por el punto de Leidenfrost. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a poner una resistencia térmica o la diferencia en el plato de la ebullición o en su caldera puede ser 2000 grados Celsius, ¿verdad? O sea, no va a ser 100 grados, no va a ser 150,
va a ser 2000 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar? De que ustedes van a empezar desde el punto 1, llegan al punto C, que es el punto de vista de máxima cantidad de calor, pero luego ustedes van a venir y les siguen metiendo una cantidad de calor increíble. Y entonces ustedes, esta flechita les dice, ¿verdad? Esta flechita sigue y se va al punto E. O sea, en vez de irse para abajo al punto de Leidenfrost, prácticamente se va al punto E en una situación, en una flat curve, ¿verdad? Una curva plana. Y eso es lo que estaría pasando, ¿verdad? Entonces, ahí viene la pregunta que ustedes me decían. ¿Diferentes fluidos van a tener la misma curva de ebullición? No. O sea, cada fluido va a tener diferente curva y no va necesariamente a pasar por el punto de Leidenfrost. ¿Por qué? Porque para ustedes estar en el punto de Leidenfrost tienen que tener una específica temperatura, una diferencia de temperatura. Si esa temperatura no se cumple, ustedes van a pasarla y luego se van a ir a otra curva, donde van a seguir metiendo una cantidad de calor increíble y eso va a generar más vapor, obviamente, pero también al costo de tener, pues obviamente, una gran cantidad de diferencia de temperatura. Leslie Celada nos pregunta cómo influye la curva de ebullición en la transferencia de masa. Bueno, pues obviamente, si hablamos de transferencia de masa, eso vamos a ir a hablarlo porque hay correlaciones en la presentación. Hay correlaciones para poder calcular la velocidad de las burbujas, para poder calcular la cantidad de calor que se le está supliendo a cada burbuja y podemos calcular eso, ¿verdad? Entonces, esa pregunta realmente es ya una pregunta que se la haría alguien de máster, máster, porque realmente ahí es donde ya se calculan tasas de vapor. Aquí solo estamos hablando del calor. En la transferencia de masa ya estamos hablando de agregar dinámica de fluidos. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que el vapor se mueve, entonces ya necesitamos calcular esa cantidad de energía y la tasa con la que se está moviendo. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, Leslie, pero la curva va a influir la cantidad de vapor, o sea, porque y obviamente el vapor tiene masa y sí va a influir. Pero para calcularlo hay muchísimas formas, entonces no sé si eso responde a tu pregunta. Entonces, como veníamos hablando, ¿verdad? Las transferencias de calor en ebullición en estanque. Correlaciones vienen siendo ecuaciones. Pero ¿por qué le damos correlaciones y no ecuaciones? Porque las correlaciones vienen de experimentos. Eso quiere decir de que para yo aprender a calcular el coeficiente de transferencia de calor en convección de un proceso de ebullición, yo sé que esto suena demasiado, pues, como un trabalenguas, pero prácticamente lo que hacen es que tienen estos tests y prácticamente pues eso es lo que sucede, ¿no? Ustedes tienen un test y van a empezar a medir, empiezan a medir y van a tener diferentes datos, ¿verdad? Por ejemplo, a tal temperatura vi este diámetro de burbujas, a esta temperatura vi tal diámetro de burbujas, a esta temperatura vi otro diámetro de burbujas. Y van a tener una curva así medio loca, que si toman cerveza no les recomiendo que la vean porque se va a volver loca la curva, pero prácticamente al tener esa curva y ustedes hacen como un plot, ahí van a empezar a tener una correlación, ¿verdad? Entonces las correlaciones nos pueden ayudar para poder entender cómo calcular ciertas tasas y todo ese tipo de cosas, transferencias de calor. Y eso es, acá en esta presentación y en los libros de transferencia de calor, les van a dar generales. Ojo, las ecuaciones y correlaciones generales no funcionan en todas las condiciones. Eso quiere decir de que, por ejemplo, ahorita voy a presentar, voy a apagar mi cámara, pero para la ebullición nuclear tenemos la correlación dada por Rosenau. Eso significa que Rosenau, él vino y hizo una publicación y él hizo experimentos y de esos experimentos él concluyó que esta era la ecuación para calcular la cantidad de calor en un proceso de ebullición nucleada. O sea, que él desarrolló sus experimentos de investigación y publicó en el año 1952 esto. Y si se dan cuenta de qué depende la cantidad de calor en ebullición nucleada, depende de la diferencia de temperaturas, depende también de la diferencia de densidades, depende también de un número que yo creo que tal vez mucha gente no ha escuchado, pero es bien importante en transferencia de calor, y es este PR que está en la parte de abajo, un PR, y ese es el número de Prandtl. Y ese número de Prandtl es súper importante
para procesos de transferencia de calor. Y luego hay, bueno, diferentes libros lo ponen de diferente forma, pero en esa misma parte donde está el Prandtl number, está un CSF. Y ese CSF es una constante que viene de experimentos. Eso quiere decir que para ustedes obtener una constante, tienen que ebullir líquido. Por ejemplo, ustedes pueden ebullir líquido a 2 atmósferas. Obviamente la temperatura de saturación va a ser diferente y pueden inyectar, pues obviamente, el valor de esa constante acá y así pueden calcular en diferentes condiciones su ebullición. Entonces, por acá Werner González nos dice, yo no tengo preguntas, solo tengo una opinión, comentario. Soy químico biólogo de la USAC y me parece genial que traten de explicarlo muy bien. Sin embargo, química, fisicoquímica, sí se nos enseña transferencia de calor. Sin enfatizar en ebullición, por lo que sugiero que primero expliquen toda la presentación hasta donde dice preguntas y hasta entonces ya poder responder las dudas. Creo que si así no perdemos el hilo, se mantiene el tiempo y se entiende. Muchas gracias. Bueno, gracias, Werner, te lo agradezco. La verdad es de que yo no esperaba, nosotros no esperábamos que viniera tanta gente. Yo esperaba tal vez unas 30 personas, entonces lo hice bien básico, pero ya que sabemos la demografía que ahora tenemos acá, pues creo que lo que pasa es que tenemos que entender que hay mucha gente acá que nunca ha tomado el curso de transferencia de calor y pues que están aprendiendo lo básico, ¿no? Entonces tenemos que ir desde menos a más, ¿verdad? Y ese es al final de cuentas el motivo, pero muchas gracias por tus comentarios. Y luego, pues, también está otra correlación, ¿verdad? Que este es por Zuber, que también está para la cantidad de calor máximo, ¿no? Y esa es otra correlación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en cualquier punto en el que nosotros estemos de la curva, vamos a tener una correlación específica para poderlo calcular. Ahora bien, si ustedes se van a cualquier revista científica, se van, por ejemplo, al Journal de Journal of Applied Thermal Engineering, Journal of Heat Transfer, Journal of Multiphase Flows, ustedes van a encontrar muchísimas correlaciones que están mucho más actualizadas de las que están en los libros. El problema es que un libro, por ejemplo, Sengel lo publica en el año, no sé, 80, y solamente le van cambiando el colorcito al libro, ¿no? Pero mientras tanto, hay otros científicos ya haciendo otro. Por ejemplo, yo hice una correlación para la condensación de vapores en tuberías, ¿no? Y eso no va a ir en el libro de Sengel, porque así como yo hice una correlación para eso, también hay otro tipo, hay más investigadores de todo el mundo haciéndolo. Entonces, no pueden ir como que los libros publicando cada correlación porque se vuelven locos. Entonces, ¿cuál es la solución a todas las correlaciones que hay? Cuando ustedes tienen un software, un paquete computacional, dependiendo si están haciendo simulaciones en 3 dimensiones o en una dimensión, estos paquetes computacionales van a tener todas esas correlaciones que hoy en día se están utilizando, que ustedes puedan utilizar para poder calcular esto. Entonces, realmente, este tipo de cálculos no se hacen, a mano, se hace a nivel computacional, porque ustedes están resolviendo un sistema y ese sistema tiene millones de ecuaciones para poderlo resolver. Y solamente, por ejemplo, si yo me tardo 2 horas resolviendo 10 ecuaciones, imagínense 100 millones. No voy a poder, no tengo la capacidad. Por eso utilizamos en la industria cloud computing, big data, algoritmos. Los ingenieros mecánicos están programando, aprenden programación, porque la única forma de resolver este tipo de ecuaciones es por medio computacional. Entonces a los profesores les recomiendo muchísimo que puedan pues implementar más cursos de programación en los estudiantes, porque es importante, porque el futuro de los laboratorios, el futuro de los cálculos no está en un laboratorio donde ustedes tienen que medir y comprar equipos caros, está en la simulación, está en la computación, porque hoy todas las industrias hacen simulaciones a un nivel increíble, a tal punto que ya ni siquiera necesitan estar corriendo test todos los tiempos para estar corroborando. La simulación hoy en día nos puede llegar bien cerca a lo que un test nos da. Entonces, realmente en vez de estar peleando por laboratorios, es mejor pelear por computadoras. Es solamente mi humilde opinión. ¿Qué lenguaje hay que aprender? Nos pregunta Ernesto Alvarado. Buenísimo. Yo les recomiendo Python, les recomiendo C++. Pueden también aprender JavaScript. Esos dos son muy buenos. El lenguaje C es yo creo que muy bueno.
y también Python. Esos dos, la verdad, yo los aprendí y son muy buenos. Y también Java son buenos. ¿Por qué? Porque diferentes paquetes de computación utilizan Java, pero por ejemplo, las ecuaciones también ustedes las pueden resolver. Por ejemplo, estas ecuaciones también se pueden resolver a nivel computacional y pueden ustedes hacer un pequeño algoritmo, las resuelven y ahí están, ¿verdad? Y entonces, para lo que habíamos hablado del flujo mínimo de calor, que alguien preguntó también, también pues tenemos las correlaciones para el flujo de calor mínimo, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de correlaciones. Y lo que les decía esto, ¿verdad? La relación, como dice acá en la presentación, la relación antes dada puede tener un error de 50% o más. O sea, eso quiere decir, y por qué esto es la situación, de que al final de cuentas es de que al final de cuentas, pues obviamente las correlaciones vienen de experimentos y hay experimentos que tienen errores, ¿no? Y entonces eso quiere decir que ustedes no pueden agarrar la correlación del experimento de alguien y usarla en su experimento solamente porque ustedes quieren. Tienen que entender que para usar estas ecuaciones tienen que utilizar específicamente ciertas condiciones. Entonces, esa es la forma en la que estamos utilizando. Y es lo mismo, ¿verdad? Para la evolución en película estamos en la misma situación, estamos en exactamente lo mismo, están las correlaciones acá. Y realmente no tienen por qué aprenderlas porque eso están acá. Entonces lo único que tienen que saber es que hay una correlación para cada punto en el que ustedes se encuentran en la curva de ebullición. Bueno, con esto pasemos a lo siguiente, que esto sería, ahora bien, ¿cómo mejoro el proceso de ebullición y cómo mejoro la transferencia de calor en un proceso de ebullición? Entonces, vamos a imaginar que tenemos un microscopio o un nanoscopio o algo que nos permita ver la estructura de la superficie de nuestra caldera. Y si nos vamos a esa caldera, nos vamos a dar cuenta que si agarramos un material de la calle, cualquier material, esto va a tener estos como dientes que ustedes ven acá, que le llaman sitios de nucleación para el vapor. Y esos sitios de educación para el vapor tubería, el líquido empieza a generar burbujas en la parte de los lados de la tubería. Y aquí lo que vamos a empezar a ver es de que el fluido se empieza a evaporar. Y si se dan cuenta, esta capa de líquido se sigue quedando en las orillas
pero empezamos a tener más gas en la parte de en medio. Y entonces vamos a tener diferentes nombres para diferentes estados del flujo adentro de la tubería. Entonces, normalmente muchas de las tuberías y muchos de los procesos trabajan con este flujo que ustedes ven acá, que se llama flujo anular. Y ese es prácticamente el tipo de flujo con el que tratamos. Ahora bien, ¿cómo pueden ustedes mejorar la transferencia de calor en ese tipo de flujo? Pues obviamente ustedes tienen que aumentar el flujo másico. Si aumentan el flujo másico, obviamente aumentan la cantidad de fricción que sucede adentro de la tubería, y a la vez que entran con el suceso de la tubería, pues obviamente ustedes van a mejorar la transferencia de calor. También se puede tratar el material para poder tratar eso, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Sí me pueden escuchar? Si me pueden escribir en el chat. ¿Me pueden escuchar? Voy a hacer otro test. ¿Me pueden escuchar otra vez? Por favor, se pueden volver a escribir sí, y así seguimos. Ok, perfecto. Una de las preguntas que me dicen acá es si los sitios de nucleación son susceptibles a la incrustación de la superficie. Claro que sí, porque la incrustación es simplemente material que se empieza a adherir en los poros del material. Eso quiere decir de que si ustedes no limpian las tuberías, si ustedes no se encargan de las incrustaciones, de todo ese material que se acumula en las tuberías, eso quiere decir que sí, va a cambiar la forma, y por eso hay factores de incrustación que se meten, que obviamente eso quiere decir que esos factores de incrustación tienen una influencia en la cantidad de transferencia de calor. En realidad, hacen que el proceso de calor sea más deficiente. Por eso hay que tenerle mucho cuidado a la incrustación. Ok. Vamos a ir a la siguiente, que es condensación. Entonces ya nos vamos de lo que es boiling, lo que es ebullición, y vamos a ir rápidamente con lo que es condensación. Entonces, la condensación viene siendo prácticamente, ahora sí, el vapor se convierte en líquido, y para poder hacer ese vapor a líquido, tiene que estar la temperatura abajo de la temperatura de saturación. No, no siempre tiene que estar abajo la temperatura de saturación. Hay también condensación en temperatura de saturación, pero los libros nos lo ponen como que tiene que estar, si la saturación es a 100 grados, pues a 99.9, pues tiene que pasar la condensación. Entonces, tenemos dos tipos de condensación. Tenemos condensaciones en películas y tenemos en condensaciones por gotas. Entonces, acá, como ustedes pueden ver, es la condensación en película. ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, la condensación por gotas, darles un ejemplo de condensación por gotas, ustedes ponen un vaso con hielo, y ustedes empiezan a darse cuenta que hay pequeñas gotas afuera del vaso. ¿Y qué es lo que sucede? El aire tiene vapor de agua, y obviamente su vaso el vaso tiene vapor de agua, y obviamente ustedes tienen vapor de agua en el aire, y el vaso está frío. Ese vapor de agua entra en contacto con la superficie fría, y entonces ese vapor se convierte en líquido, y a esas son las gotas que tenemos. Eso es, ahora, si ustedes empiezan a inyectar vapor así constantemente a ese vaso, ustedes van a empezar a dar cuenta que son unas cantidades de líquido que se empiezan a fluir abajo de ese vaso, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, que una sucede cuando hay poco vapor, y la de película de líquido se da cuando hay muchísimo vapor. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes me pueden hacer una pregunta: ¿en dónde hay más transferencia de calor? ¿En la película de líquido o en la de gotitas? Pues obviamente en la de gotitas. Y voy a mostrar una And we're back correlación. online. Entonces acá tengo la condensación en película.
sobre una placa vertical, ¿verdad? Y cuando hablamos de esta condensación, pues prácticamente lo que sucede es de que podemos aplicar ciertas relaciones de mecánica de fluidos para poder calcular, por ejemplo, la velocidad con la que la capa de líquida, por ejemplo, acá en la parte gris tenemos el vapor y en la parte rosada tenemos el líquido. Obviamente sabemos que en estos procesos la gravitación o la gravedad tiene un efecto importante en lo que es la condensación. Y podemos utilizar diferentes ecuaciones de mecánica de fluidos para poder determinar, por ejemplo, sin necesidad de medirlo, ¿verdad? Porque esta capa líquida no se puede medir así con un instrumento, pero se pueden utilizar ecuaciones para poder calcular cuánta cantidad de líquido estamos drenando y si la gravitación normalmente afecta en un proceso. Yo durante mi máster hice algunas publicaciones donde comprobé que la gravitación o la gravedad eh, en realidad mejora la transferencia de calor en un proceso de condensación. Entonces, la gravedad es muy importante en un proceso de condensación. Entonces, acá es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿en dónde hay más transferencia de calor? Hay en un flujo laminar o un flujo turbulento. Cuando estamos hablando de que un proceso de condensación, siempre la cantidad de calor va a transferirse mucho más en un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque el flujo turbulento es perfecto para poder transferir energía. ¿Por qué? Porque ese flujo es probabilístico, es caótico y en palabras en español lo que quiere decir es que el fluido está rotando. Y cuando el fluido rota, pues transfiere energía mucho más rápido que un fluido laminar. El fluido laminar sigue la misma distancia, sigue el mismo patrón, pero el flujo turbulento no. Y esa característica del flujo turbulento nos hace que obviamente pues haya, por ejemplo, si ustedes ven en la parte de acá donde dice turbulento, ese caos, esa probabilidad que hay en ese fluido es lo que genera una mayor cantidad de transferencia de calor. Y entonces, pues obviamente, como les hablaba de esas ecuaciones, pues cuando hablamos de un fluido, pues obviamente en condensación vamos a tener, si ustedes se recuerdan de sus clases de resistencia de materiales o de diseño de elementos de máquinas, cuando hablamos de un proceso de condensación, pues obviamente hay gravedad que está actuando sobre esa película de fluido, hay fuerzas cortantes, hay fuerzas de empujes normales, perpendiculares que cortan y también empujan. Eso quiere decir que el fluido, este tipo de fuerzas lo que hacen es que hacen que el fluido rote, que el fluido se traslade y que el fluido transfiera calor. Bueno, ya casi vamos a terminar esto. Disculpen todo el tiempo que nos hemos tardado, pero tenía que ir por las bases y responder todas las preguntas. Espero que no se molesten por ir un poco lento, pero quería asegurarme de darle lo básico bastante bien, que lo pudieran recordar y a los que es la primera vez que lo están viendo, que lo puedan entender. Ronnie, disculpa, no había visto tus mensajes. ¿Querés hablar de algo? Disculpa, no hay los mensajes. Ronnie, ¿me escuchas? Copy that. Estoy acá, solo tratando de simplificar un poquito nada más, porque creo que, bueno, a veces tratando de iluminar un poquito confundimos a la gente, ¿verdad? Pero bueno, quería entrar en el término de turbulencia y de fluido laminar. Fluido laminar, sí, por supuesto, correlaciones muy comprensivas, prácticamente predicen el futuro. El fluido turbulento es un poco más complicado, pero acá está el truco, en que el fluido turbulento produce mejor transferencia de calor y no lo entendemos ahora. Entonces, mucha inspiración, jóvenes, hay demasiado que hacer acá. Por favor, apúntense porque Ronnie, no te escucho.
Si me pueden escuchar, me pueden mandar un sí y así ya, pues ya nos vamos rapidito. Bueno, entonces, rápido para que ustedes vayan a cenar y todo. Bueno, miren, entonces lo que les estaba diciendo era que en el área de hidrodinámica, que viene siendo, aquí viene otra cosa, ¿verdad? Que esta ecuación, la segunda ley de Newton, es lo que nos tienen que enseñar en mecánica de fluidos. Yo no lo he visto en muchos lugares así, pero realmente la segunda ley de Newton aplicada a mecánica de fluidos es lo que nos dice realmente, nos explica muy bien cómo se forman estos paquetes de líquido en un proceso de condensación y a la vez nos puede decir, por ejemplo, si yo sé que hay una cantidad de líquido, por ejemplo, bastante gruesa, yo puedo predecir, bueno, entonces la cantidad de calor que hay